Esto pasó hace poco más de un año. Me mudé a un viejo edificio que había heredado de mi abuelo. Siempre había sido un lugar extraño, lleno de libros y sombras. Al principio, todo parecía normal. Las mañanas eran tranquilas y el jardín interno era bonito, aunque algo inquietante. A veces, sentía que el aire estaba cargado de secretos. Nunca supe si era solo mi imaginación. Las primeras noches, escuché ruidos. Era un golpeteo, como si alguien estuviera martillando. Al principio pensé que era un vecino molesto, pero luego llegaban murmullos. Eso me hizo sentir incómodo. La gente en el edificio era rara. Unos días después, noté luces de colores que parpadeaban en un apartamento del tercer piso. No sabía quién vivía allí, pero algo no estaba bien. Con el tiempo, los ruidos aumentaron. A veces sonaba como música. Necesitaba averiguar de dónde venía. Un día, bajé al pasillo y vi paquetes en mi puerta. Eran cosas extrañas, un viejo espejo y velas de colores que nunca pedí. Me ponía nervioso. Cada vez que intentaba hablar con mis vecinos sobre los ruidos, la señora del primer piso se alejaba rápidamente. No hables de eso, me decía con miedo en sus ojos. Una noche, decidí seguir el sonido de los golpes. Salí de mi apartamento y seguí el eco en los pasillos. Era inquietante, pero al mismo tiempo, tenía que saber qué pasaba. Me detuve frente a la puerta del tercer piso. El ruido se detuvo al instante. Sentí un escalofrío. Toqué la puerta, pero no hubo respuesta. Miré por la mirilla, pero todo estaba oscuro. Mientras me giraba, vi que la puerta del apartamento de al lado estaba entreabierta. Sentí miedo, pero la curiosidad me empujaba a entrar. Cuando asomé la cabeza, vi un pequeño altar. Había fotos y velas encendidas. Cada imagen parecía más extraña que la anterior. Todo estaba iluminado por un suave resplandor, como si algo sobrenatural estuviera allí. Entonces, el golpeteo comenzó de nuevo, esta vez más fuerte. Estaba tan asustado que quise huir. Giré sobre mis talones, pero sentí una presencia detrás de mí. Nunca debiste mirar, me susurró una voz fría. Me detuve en seco. Miré hacia atrás, pero no había nadie. Me costó darme la vuelta y salir del apartamento. Caminé rápido por el pasillo, sintiendo el aire pesado a mi alrededor. Los días siguientes fueron un caos. Nadie en el edificio hablaba. La señora del primer piso siempre miraba hacia abajo, como si estuviera escondiendo algo. Yo quería entender, pero cada vez que mencionaba el tema, la gente se ponía tensa. Mi mente estaba llena de preguntas y mi corazón latía rápido cada vez que oía un golpe. Finalmente, supe que nunca podría comprender del todo esas historias raras de mis vecinos. Aquella noche, supe que el viejo edificio guardaba secretos oscuros. Algunos ya estaban perdidos en las sombras y otros parecían estar esperando ser descubiertos. Siempre recordaré lo que vi en aquel apartamento y la voz que nunca debería haber escuchado. Capítulo 2. Pasaron las semanas y la atmósfera en el edificio se volvió más opresiva. Los ruidos no cesaban, parecían multiplicarse. Martillos, risas lejanas y una música apenas audible que me seguía al caer la noche. La voz aquella seguía resonando en mi mente: nunca debiste mirar. Comenzaba a cuestionar mi propia salud mental. Era un lunes cuando decidí que necesitaba respuestas. Salí al jardín interior con la esperanza de encontrar a alguien con quien hablar. La señora del primer piso estaba ahí, pero no tenía el valor de acercarme a ella. En cambio, vi a un hombre de mediana edad tratando de arreglar una lámpara rota en la entrada. «Hola», dije, un poco temeroso. Él levantó la vista y vi sus ojos cansados. «¿Escuchas los ruidos? ¿Sabes algo sobre ellos?» Él se quedó en silencio, observándome con desconfianza. «No hables de eso», dijo finalmente, en un susurro. Esa misma frase me heló la sangre. Pero me negaba a abandonar la idea de entender lo que había en este lugar. Decidí tomar la valentía de entrar al apartamento de al lado, aquel con el altar extraño.
Aunque temía lo que podría encontrar, sentía una necesidad abrumadora de explorar más. Esa tarde, cuando el sol se ponía, me armé de coraje. De nuevo, la puerta estaba entreabierta. Una vez dentro, todo estaba igual que antes, pero esta vez noté algo nuevo. En la esquina, una pequeña mesa estaba cubierta de notas y dibujos. Me acerqué y vi que algunos estaban llenos de símbolos que no reconocía. Mi corazón latía fuerte mientras revisaba los papeles. Era claro que algo más estaba ocurriendo. Pero, de pronto, un ruido resonó detrás de mí, la puerta se cerró de golpe. Giré rápidamente y vi una sombra moverse al final del pasillo. ¿Quién está ahí?, grité, esperando que fuera un vecino. Pero no obtuve respuesta. Solo el eco de mi voz se repitió. La desesperación me llevó a la cocina. Abrí los cajones, quería encontrar algo que me ayudara a entender lo que estaba sucediendo. Entonces, encontré un libro viejo, cubierto de polvo. El título se había borrado, pero sabía que era importante. Al abrirlo, las páginas estaban llenas de relatos extraños y referencias a ritos oscuros. En ese momento, el golpeteo comenzó de nuevo, esta vez más fuerte e insistente. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Cerré el libro rápidamente y corrí hacia la puerta. Cuando estaba por salir, vi que una de las velas del altar se apagó de repente, dejando la habitación en una penumbra casi total. Eso me hizo detenerme. Afuera, la luz del pasillo parpadeó. Un grito resonó en mis oídos, pero no supe de dónde provenía. Con el corazón encogido, salí disparado del apartamento, sintiendo que algo me seguía. Corrí hacia mis escaleras, sin mirar atrás. Cada vez que pensaba que estaba a salvo, sentía esos golpeteos resonando más cerca. Finalmente, alcancé mi fachada y cerré la puerta. Me apoyé contra ella, intentando calmar la respiración. Mi mente giraba con preguntas. ¿Qué era ese altar? ¿Quién hacía esos ruidos? Pero lo que más me inquietaba era la voz que seguía repitiendo: nunca debiste mirar. Al día siguiente, todo seguiría igual. O tal vez no. El edificio parecía cobrar vida, y yo sabía que no podía esconderme para siempre. Capítulo 3. El día siguiente amaneció gris y nublado, reflejando mi estado de ánimo. La calma en el edificio era inquietante. Decidí que debía descubrir más sobre el lugar donde había elegido vivir. Mientras tomaba mi café, recordé el libro que había encontrado. Aunque estaba lleno de relatos oscuros, sabía que algo significaban. Así que, me preparé para investigar un poco más. Fui al vestíbulo y noté que el hombre que había visto el día anterior aún estaba allí, trabajando en la lámpara. Su expresión mostraba aún más desconfianza cuando me acerqué nuevamente. ¿Sabes algo sobre antiguos habitantes de este edificio?, pregunté con cautela. Él me miró brevemente y susurró: habla con el portero. Él sabe cosas. Pero no te acerques, dudó por un instante, a los vecinos. Intrigado, decidí buscar al portero. Su oficina tenía un aire sombrío, con el olor a humedad del papel viejo y el sonido sordo del reloj. Cuando entré, me recibió con una mirada de cansancio profundo. ¿Qué necesitas?, preguntó, y su tono no dejaba espacio para el engaño. Quería saber más sobre el edificio, sus habitantes, dije, tratando de sonar neutral, pero la curiosidad se podía notar en mi voz. El portero suspiró y me miró en silencio antes de responder. Este lugar tiene mucha historia, pero no todas son buenas. Algunos han desaparecido. Otros nunca debieron vivir aquí. La forma en que lo dijo me hizo sentir escalofríos. ¿Como los que hacían esos ruidos?, me atreví a preguntar. Él asintió levemente. No hables de eso, repitió, casi como un eco. No te metas en lo que no entiendes. Fue su única advertencia antes de que su mirada se perdiera en las sombras. Salí de su oficina y decidí escarbar más. Volví al apartamento que había explorado la noche anterior. Tenía la extraña sensación de que debía volver a revisarlo. Cuando llegué, la puerta aún estaba entreabierta, pero esta vez nadie parecía estar ahí.
La oscuridad en la habitación me llamó como un imán. De nuevo, la mesa estaba allí con sus símbolos extraños, pero ahora sentía que algo nuevo vibraba en el aire. Mi mano se posó sobre el libro que había dejado a medio abrir. Debía haber algo más, algún indicio que me perdiera. Comencé a pasar las páginas con cuidado, mi corazón latiendo más rápido a cada nuevo relato. Fue entonces cuando vi una ilustración que me causó escalofríos. Era un dibujo del edificio, pero en el fondo había figuras junto a una sombra. La sombra se parecía a algo que había visto en un rincón del pasillo la noche anterior. La sensación de ser observado me abrumó. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de mí y el sonido de unos pasos resonó en el pasillo. Mi mente entró en pánico. Inmediatamente, me dirigí hacia la salida, pero antes de que pudiera llegar, la sombra apareció de nuevo, esta vez con más claridad. No era humana. Quedé paralizado. Me di cuenta de que las advertencias del portero y del hombre de la lámpara se estaban volviendo una realidad aterradora. La figura se acercaba lentamente, y el rugido del viento parecía gritar que saliera de allí. Sin pensar, abrí la puerta y salí a la oscuridad del pasillo. Mi mente gritaba que debía escapar, pero algo me atraía de nuevo hacia el interior. En ese momento, decidí que debía enfrentar lo que fuera que habitara ese edificio. Entonces, en un rincón de la penumbra, escuché otra vez la voz. Nunca debiste mirar. Cada palabra resonaba en mi cabeza mientras la sombra avanzaba. Era un aviso, pero yo ya había traspasado esa línea. ¿Qué me esperaría ahora? Capítulo 4. Recordé que había un sótano en el edificio. Miré hacia el final del pasillo, donde la luz escasa apenas iluminaba la escalera que descendía. La tentación de saber más crecía en mí. La voz que había escuchado seguía girando en mi cabeza, pero no podía darme la vuelta. Uno no elige la curiosidad, ¿verdad? Bajé lentamente, el eco de mis pasos resonando en la oscuridad. Entre las sombras, las paredes parecían llenas de ojos que me miraban. Cuando llegué al fondo, me encontré frente a una antigua puerta de madera. Estaba entreabierta, como si alguien me invitara a entrar. Apreté el libro contra mi pecho, un pequeño amuleto en esa oscuridad. Dentro estaba más frío y húmedo de lo que esperaba. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, mensajes desgastados que murmuraban advertencias y desahogos. No era solo el lugar donde la gente almacenaba cosas viejas, había algo más, algo que emanaba una energía inquietante. Mientras exploraba el espacio, vi una mesa al fondo, similar a la del apartamento. Sobre ella había varias cajas. Me acerqué, y al abrir la primera, encontré trapos viejos y objetos rotos, pero en la segunda, algo brilló en la penumbra. Era un viejo medallón con inscripciones. Al tocarlo, un escalofrío recorrió mi espalda. Justo entonces, escuché el ruido de pasos en las escaleras. Mi corazón comenzó a latir desbocado. ¿Quién más estaba aquí? Encendí mi linterna y dirigíelas hacia la puerta, esperando ver algo. O alguien. Un hombre apareció, su rostro pálido iluminado brevemente. Era el hombre de la lámpara. Se quedó quieto, como si no esperara encontrarme allí. ¿Qué haces aquí? Su voz sonó alarmada. Sentía que necesitaba ser honesto. Quiero entender lo que pasa en este edificio, respondí. Miró por encima de su hombro, como si temiera que alguien más pudiera escucharnos. Debes irte. No estás seguro aquí, dijo, y su voz era un susurro urgente. La última persona que trató de averiguar terminó en lugares de los que no se vuelve. Me sentí atrapado entre el deseo de salir corriendo y la necesidad de saber más. ¿Qué pasó? Pregunté, sus ojos se agrandaron. La historia de este edificio no es solo de residentes, hay entidades que no deberían estar aquí. Debes alejarte de ese medallón. Antes de que pudiera seguir preguntando, una sombra pasó detrás de él. Me congelé. La figura oscura que había visto antes se acercaba rapidísimo. El rostro del hombre se transformó en terror. «¡Corre!», gritó. Fue suficiente para que mis piernas respondieran. Me di la vuelta y corrí hacia las escaleras,
el sonido de su voz y los pasos resonando en el aire. Cuando llegué al pasillo, la sombra estaba allí, casi como si esperara que saliera. Era como si estuviera acorralado. No sabía hacia dónde ir. Frente a mí había dos destinos, la seguridad de mi apartamento o el eco insidioso del sótano. Me detuve un momento, sintiendo que el tiempo se alargaba. La sombra se movía lentamente, pero mi intuición me decía que no había tiempo que perder. Entonces, en un arranque de valentía, decidí que tenía que enfrentarlo. No sabía qué sería lo que encontraría, pero no podía quedarme estancado en la duda. Así que, con el medallón aún en la mano, lo sostuve frente a mí. ¿Qué eres?, grité, mi voz resonando en el silencio. La sombra se detuvo. Había desbordado los límites de mi miedo. ¿Era esto lo que había deseado? Y mientras la sombra titubeaba, una idea fija se formó en mi mente. Quizás el medallón era la clave. Pero para descubrirlo, tendría que arriesgarme y enfrentar lo que jamás debí mirar. Capítulo 5. La sombra titubeó por un instante, como si dudara de su propia existencia. El medallón en mi mano emanaba un destello, iluminando el espacio y llenándolo de un brillo que contrastaba con la oscuridad. Sentí el aire pesado, cargado de una tensión palpable. No podía dar marcha atrás, el camino de la curiosidad ya me había atrapado. Esto no es un juego, murmuré, tratando de convencerme a mí mismo más que a la sombra. Pero en respuesta, la figura se lanzó hacia mí. Mi instinto de supervivencia se activó y, en un arranque desesperado, grité, «¡Aléjate!». Sin pensar, levanté el medallón, la sombra se detuvo abruptamente, como si una barrera invisible la frenara. Sentí un poder vibrar a través de mí, algo que nunca había imaginado. «¿Qué quieres?», exigí, aunque mi voz temblaba. La sombra permaneció en silencio, y el aire a mi alrededor parecía vibrar. Un murmullo sutil surgió de la penumbra, como si un eco distante respondiera. Palabras sin sentido, pero que resonaban en mi mente. Fue entonces cuando comprendí que el medallón debía tener alguna conexión. «Dime quién eres», grité con más determinación. La sombra se movía inquieta, vacilante. «Debes elegir», dijo al fin, su voz un susurro que parecía provenir de todos lados. «El medallón guarda secretos que no deberían ser revelados, pero también es un puente. Entre dos mundos». ¿Dos mundos? Mi mente se aceleró al considerar las implicaciones. No estaba preparado para esto, pero la curiosidad siempre ha sido más fuerte que mi miedo. «¿Qué tipo de secretos?», pregunté, sintiendo como el aire se volvía helado a mi alrededor. «Las almas perdidas», contestó la sombra. «Aquellos que habitaron este edificio antes que tú. Algunos buscan descansar, otros buscan venganza». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Estaba hablando de los otros residentes, de la historia oculta del lugar. La sombra dio un paso adelante, y el medallón brilló intensamente. Mi corazón latía con fuerza, y una necesidad de entender todo esto me llenaba. ¿Y yo? ¿Qué papel juego en esto?, cuestioné. «Eres el que puede decidir, el que puede liberar o condenar», la sombra respondió, un aire de solemnidad envolviendo sus palabras. «Elige sabiamente». Sentí que la presión aumentaba. No estaba al tanto de las fuerzas que había desatado, pero sabía que debía actuar. «Si eres un alma perdida, ¿qué te trajo aquí?». Desesperado por obtener respuestas, me aferré al medallón. Todo esto era más grande que yo y mis dudas. «Busco la paz», dijo, y por un instante, vi una chispa de luz detrás de su forma sombría. «Pero la paz no se entrega sin sacrificio. Tu sacrificio puede significar salvación». La idea de sacrificarme me inquietó. Aún así, no podía dar la espalda ahora. «¿Qué tengo que hacer?». La sombra se balanceó, como si estuviera considerando si podía confiar en mí. «Desvela la historia», dijo al fin. «Descubre lo que este lugar es realmente, y tú decidirás quién permanecerá y quién se marchará». Entonces, la figura retrocedió, difuminándose en la oscuridad.
Sentí que esos secretos que me aguardaban en las profundidades del edificio se acercaban más que nunca. Pero, antes de que pudiera hacer algo, un fuerte ruido proveniente de la escalera interrumpió mis pensamientos. Alguien o algo se acercaba, y con eso, todos mis sentidos se agudizaron, no podía quedarme aquí. Decidí que debía salir del sótano y encontrar respuestas en el mundo real. Pero al dar la vuelta, el medallón brilló una vez más. Esto no ha terminado, susurró la sombra desde la penumbra, su voz resonando como un eco. Salí de allí con el corazón en la garganta, sabiendo que apenas comenzaba a arañar la superficie de un misterio oscuro e inquietante. ¿Qué historia había detrás de ese medallón? Y más importante aún, ¿quiénes serían las almas que se cruzarían en mi camino mientras trataba de descubrirlo? Capítulo 6. Subí las escaleras con prisa, cada paso resonando en mis oídos. El eco me recordaba lo vulnerable que era, atrapado entre un mundo que conocía y otro completamente desconocido. Abrí la puerta del sótano y me encontré con el pasillo mal iluminado del primer piso. La sombra me había dejado con más preguntas que respuestas. Mi mente se revolvía mientras caminaba. La historia del edificio. Las almas perdidas. La elección que tenía que hacer. Sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba hablar con alguien que conociera el lugar. Quizá, solo quizá, alguno de mis vecinos sabía algo más sobre el medallón y la historia que lo rodeaba. Decidí empezar con doña Elena, una anciana que vivía en el segundo piso y que había estado en el edificio desde que se construyó. Siempre contaba historias sobre sus días de juventud. ¿Podría saber algo? Al llegar a su puerta, dudé. ¿Y si ella no era lo que aparentaba ser, y si había alguna conexión entre ella y las voces que había escuchado en el sótano? Un escalofrío me recorrió, pero empujé la puerta a un lado y llamé. Doña Elena, soy yo, Lucas. La puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo decorado con fotos en blanco y negro. Su mirada, siempre acogedora, me hizo sentir un poco más seguro. Lucas. ¿Qué te trae por aquí a esta hora? Preguntó con una voz suave, pero había un destello en su mirada que me decía que sabía más de lo que decía. Necesito hablar contigo sobre el edificio. Hay cosas que no entiendo, le dije, tratando de sonar lo más convincente posible. La bruma de mis pensamientos se enredaba, y sentía que el tiempo se me escapaba. Caminamos a su sala. La atmósfera se tornó densa. Este lugar tiene historia, querido. Hay vidas entre sus muros, historias que aún no hemos desenterrado, comenzó ella, como si ya supiera hacia dónde iba nuestra conversación. Almas perdidas, interrumpí, sintiendo que mi pregunta la sorprendía. Ella cerró los ojos por un momento, como si estuviera recordando algo profundamente. Si muchas vidas quedaron atrapadas aquí. Algunas son pacíficas, pero otra su voz se apagó y miró hacia la ventana. Las emociones humanas son complejas, y algunas de esas almas no han encontrado la paz. Su rencor puede arrastrarte a ti también. Su advertencia hirvió en mi mente. ¿Y el medallón? Le pregunté, temeroso de que no entendiera. ¿Qué relación tiene con todo esto? Ella se giró lentamente, su mirada intensa. El medallón es un símbolo de conexión, Lucas. Puede abrir puertas que deberías dejar cerradas. Pero tú tienes el poder de decidir. Las palabras de la sombra regresaron a mí, y un nudo se formó en mi estómago. ¿Y si elijo mal? Pregunté, la duda acechando en cada sílaba. Entonces podrías condenar no solo a otros, sino a ti mismo. Su voz tenía un toque de tristeza, como si hubiera visto esto antes. Hay una historia específica que debes conocer. Un oscuro secreto relacionado con este edificio, una decisión inesperada que tuvo consecuencias. Quería saber más, pero el ruido de pasos en el pasillo me interrumpió. Una sombra pasó rápidamente por la ventana. Mi corazón se detuvo. ¿Quién fue eso? Susurré con un hilo de voz. Doña Elena se puso tensa, sus ojos fijos en la puerta. No estás solo aquí, Lucas. Debes tener cuidado.
Antes de que pudiera preguntarle más, la puerta se abrió de golpe. Allí estaba Javier, otro vecino que vivía en el tercero. Su presencia era enérgica, pero su rostro mostraba preocupación. Lucas, tienes que venir rápido. Algo ha sucedido en el edificio. La urgencia en su voz me heló la sangre. Justo cuando creía que comenzaba a entender, me enfrentaba a algo más oscuro. ¿Qué podía estar sucediendo ahora? ¿Qué otra verdad estaba a punto de ser revelada? Esa sensación de que estaba a punto de caerme por un precipicio aumentó. Sin embargo, sabía que debía seguir. La respuesta que necesitaba estaba más cerca de lo que pensaba. Capítulo 7. Javier me tomó del brazo y me arrastró hacia las escaleras. La adrenalina había barrido mi confusión, pero ahora un nuevo pánico crecía en mi interior. ¿Qué está pasando?, pregunté entre respiraciones entrecortadas. Es el sótano. Tienes que verlo. Tienes que entender lo que hemos descubierto, dijo, sin mirar atrás. Mientras bajábamos, los escalones crujían como si tuviesen vida propia, y cada sonido se sentía como un eco de advertencia. La mirada de Javier era seria, casi aterradora. Lo seguí hasta el primer piso, y mi mente daba vueltas por lo que doña Elena había mencionado. La sombra, el medallón, el peligro. Estaba ya atrapado en algo de lo que no podía escapar. Al llegar al sótano, la luz parpadeante de una bombilla nos recibió, tiñendo las paredes de sombras inquietantes. Aquí, dijo Javier, señalando a la esquina donde algo oscuro y voluminoso se alzaba. Me acerqué con cautela y no puedo negar que mi corazón latía con fuerza. Al mirarlo de cerca, vi que era un objeto grande cubierto de polvo, una especie de cofre antiguo. Lo encontramos hace poco, explicó Javier, sus ojos persiguiéndome. Nadie sabía que estaba aquí, pero alguien lo ocultó bien. Y no es solo un cofre, tiene una cerradura extraña. Lo examiné con más atención. La cerradura tenía un diseño intrincado, como flores entrelazadas que parecían danzar en el metal. Sentí un tirón en mi interior, una mezcla de curiosidad y temor. ¿Y la llave?, pregunté, sabiendo que no podía haber algo así sin un medio para abrirlo. No lo sabemos. Pero mira esto, dijo, levantando una esquina del cofre para revelar un símbolo grabado en la madera. Era el mismo que había visto en el medallón. Mi estómago se revolvió. Doña Elena tenía razón. Las conexiones eran innegables. No podemos abrirlo, pero quizás tú. Javier me miró intensamente. Esa cosa podría estar ligada a lo que está ocurriendo. Las almas, Lucas. Necesitamos respuestas. Una risa distante resonó en la oscuridad del sótano, dejándome paralizado. No podía estar seguro si me lo había imaginado o si realmente provino de algún lugar más allá de nuestro entendimiento. ¿Escuchaste eso?, susurré, buscando los ojos de Javier. Él asintió con una mezcla de miedo y determinación. No estamos solos. Pero eso no es todo. Algunos vecinos han sentido cosas raras, como susurros en las noches, visiones extrañas. La risa volvió, más fuerte y cercana. Era como si alguien disfrutara de nuestro terror. Debemos salir de aquí, dije, mi voz temblorosa. Javier retrocedió. No. Necesito saber qué hay dentro. La historia que los rodea puede ser la clave. Sin embargo, antes de que pudiera responder, la bombilla parpadeó intensamente y se apagó. La oscuridad fue repentina, y una gelidez se apoderó del sótano. Mis sensaciones se dispararon. Alguna parte de mí sabía que debía salir, pero otra parte, más insistente, quería descubrir lo que el cofre guardaba. Justo cuando iba a dar un paso atrás, escuché un suave susurro detrás de mí. ¿Lucas? La voz era familiar, casi suave. Me volví lentamente, y en la penumbra, vi lo que podía ser la figura de doña Elena. No te acerques, doña Elena. Grité, pero la oscuridad comenzó a tragarnos. La tensión creciente presionaba mi pecho.
Sentía que estaba atrapado en una red de secretos donde el tiempo y las decisiones se entrelazaban. La única pregunta que resonaba era, ¿podría escapar de lo que estaba por venir? La intensidad de la escena me abrumaba, y aún así, el eco de la risa extraña retumbaba en mis oídos. Sin duda, había algo más grande en juego. ¿Qué relación tendría yo con el cofre y las almas? La respuesta parecía estar al alcance de la mano, pero podría costarme más de lo que imaginaba descubrirla. Capítulo 8. El aire se volvió espeso y frío. La presencia de doña Elena se acercaba, pero la oscuridad a su alrededor parecía tener vida propia. Lucas, ayúdame, susurró, pero su voz sonaba distorsionada, como un eco lejano. ¿Qué estás haciendo aquí? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerme. La verdad es que no quería escucharla, pero la necesidad de respuestas me empujaba hacia adelante. Debes abrir el cofre, dijo, acercándose un poco más. Es la clave para todo. Aquello que has estado buscando siempre, lo llevas dentro de ti. Javier me miró confundido, pero sentí que debíamos escucharla. Cada palabra de doña Elena vibraba con algo que no podía ignorar. La risa, aún presente, casi parecía reírse de mi indecisión. ¿Qué hay en el cofre?, pregunté, mirándola a los ojos. No es el cofre, Lucas. Es lo que contiene, contestó, aunque de su voz emanaba una pesada tristeza. Las almas que han estado atrapadas, las historias que deben ser contadas. Javier frunció el ceño. ¿Almas? ¿Qué quieres decir con eso? Doña Elena los interrumpió. Las personas que vivieron aquí antes, sus historias aún están ligadas a este lugar. Deben ser liberadas o quedarán para siempre en la oscuridad. La intensidad del momento era abrumadora. Sentí que mi corazón palpitaba, empujándome a actuar. ¿Cómo puedo abrirlo?, dije, casi a un susurro. Tu medallón. Debes usarlo, afirmó ella, su mirada llena de urgencia. Pero ten cuidado. No todo lo que encuentres en el cofre será amable. Antes de que pudiera procesar sus palabras, la risa resonó de nuevo, ahora como un grito ensordecedor que sacudió las paredes del sótano. Mi instinto me decía que correr, pero había algo en la voz de doña Elena que me mantenía en su lugar. Hazlo, Lucas, insistió Javier, empujándome suavemente. Es tu única oportunidad. Con manos temblorosas, saqué el medallón de mi bolsillo. El metal frío brilló débilmente en la oscuridad, sentí que conectaba con el cofre de alguna manera. Era como si ambos compartieran un secreto olvidado. Ahí fue cuando lo vi, murmuré, observando cómo un pequeño resplandor emergía de la cerradura del cofre. El diseño floral parecía moverse, como si respondiera al medallón. La risa desconcertante se detuvo de golpe, reemplazada por un tenso silencio, como si el universo contuviera la respiración. La cerradura emitió un suave clic, y antes de que pudiera pensar en lo que hacía, hice el movimiento de abrir el cofre. Miró, un aire pesado y cargado salió de él. La luz del medallón brilló intensamente y se proyectó a mi alrededor. Justo en ese momento, a través de las sombras que se retorcían, vislumbré figuras. Eran formas indistintas de personas, caras familiares que parecían mirar fijamente. Lucas, una voz resonó entre ellas. Era familiar, pero no podía decir de quién se trataba. Mi piel se erizó. ¿Qué está pasando?, grité, buscando respuestas en esos rostros perdidos. Aquellos ojos vacíos parecían suplicantes. Almas perdidas, dijo doña Elena con tristeza. Debes elegir. Liberarlas o enfrentarte a lo que han estado buscando aquí. Mi mente se llenó de dudas. Este descubrimiento había superado mis peores pesadillas. ¿Realmente quería saber más? Pero, al mismo tiempo, la necesidad de entender mi conexión con todo esto se hacía más fuerte. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, supe que ya no había vuelta atrás. Si quería respuestas, debía decidir. ¿Era el cajón de sus secretos o mi propia salvación lo que tenía en mis manos?
El cofre me tiraba. La tensión en el aire era palpable. Y mientras la oscuridad amenazaba con tragarnos de nuevo, un frío sudor corría por mi espalda. ¿Sería capaz de enfrentar lo que había dentro? Capítulo 9. En el instante en que abrí el cofre, todo se volvió un mar de luz y sombra. Las figuras que antes parecían etéreas ahora eran más definidas, sus cuerpos y rostros proyectados con una urgencia que me heló la sangre. La voz que resonó, desgarradora y cargada de tristeza, devoró el silencio. Ayúdanos, Lucas. No podemos liberar nuestras almas sin ti. Javier me tomó del brazo, pero yo estaba paralizado. ¿Qué tenemos que hacer?, me atreví a preguntar, sin saber si deseaba realmente la respuesta. Algo en mi interior me decía que debía seguir adelante, pero el miedo se retorcía en mi pecho. Los llevas dentro de ti, dijo doña Elena, su figura casi transparente brillando con un resplandor tenue. Debes escucharlas. Cada historia se entrelaza con la tuya. Escoge a quien liberar primero. Miré a las almas, sus ojos hundidos reflejaban un dolor profundo. Allí había rostros familiares, pero también extraños a los que no podía asignar un nombre. La primera figura que reconocí fue la de mi abuelo, su expresión llena de pesar y esperanza. «Soy yo el responsable de esto», murmuré. Daba miedo pensar que tenía el poder de elegir. «Sí», respondió Javier, apretando mi mano. «Solo tú puedes decidir quién tiene que irse, quién necesita ser liberado». «¿Pero y si elijo mal?». Sentí que el sudor me empapaba la frente, mi voz casi quebrándose. Impresionante el peso que llevaba sobre mis hombros. «Debes seguir lo que tu corazón te dicte», dijo doña Elena con una voz cada vez más distante. «Las historias se revelarán a ti». Respiré hondo y miré a las almas nuevamente. Los murmullos comenzaron a resonar como ecos en mi mente. Sentí un tirón en mi pecho, las voces se mezclaban, rememorando momentos, miedos y anhelos. La historia de una mujer joven, llena de alegría, pero que había perdido todo. Un niño, abandonado y lleno de promesas nunca cumplidas. «Yo, quiero liberarlos», dije, aunque me temblaba la voz. En ese momento, supe que no podía darles la espalda. Pero mientras tomaba la decisión, un fenómeno desconcertante ocurrió. Las almas comenzaron a distorsionarse, un grito colectivo de frustración y desesperación se alzó, una sombra, más oscura que la noche, emergió del cofre. Una figura ominosa se formó de la negrura, interrumpiendo la luz. «No, no te lo permito», resonó, su voz era un latido oscuro. La risa de antes se reprodujo, ahora llena de malicia. «Nadie saldrá de aquí. Este lugar los reclamará. Lucas, cuidado». La advertencia de Javier era casi un grito, pero fue demasiado tarde. La sombra se abalanzó hacia mí, una energía fría y hostil me envolvió, robándome el aire. Las almas perdidas se retorcían, mezclándose con la oscuridad, como si quedaran atrapadas en un torbellino aterrador. «Elige ya», gritó doña Elena, su figura palideciendo rápidamente. «No hay tiempo, Lucas. Solo hay uno que puede ser liberado antes de que sea tarde». El tiempo se detuvo. Sentí que tenía que decidir, tenía que entender. ¿Quién de ellos podría encontrar la paz? No sabía si tendría el valor necesario para hacer frente a la decisión que acabaría definiéndome, y mientras el frío empezaba a consumir todas mis esperanzas, entendí que el verdadero reto no era solo liberar a alguien. Era enfrentar la oscuridad que yo mismo llevaba dentro. Capítulo final. La sombra tomó forma frente a mí, reverberando con una energía que parecía absorber todo lo que conocía. Miré a las almas con desespero. La risa resonaba a mi alrededor, burlándose de mi indecisión. «Lucas, elige», gritó doña Elena, su figura cada vez más difusa bajo la presión de la oscuridad que se cernía sobre nosotros, mi corazón latía en mi pecho como un tambor ensordecedor. Todo lo que había vivido en este edificio y la incertidumbre de mis decisiones parecían converger en este instante. La sombra se abalanzó, y sentí que mis piernas temblaban como si quisieran rendirse.
pero debía hacer algo. El medallón en mi mano vibraba, pulsando, como si tuviese su propia voluntad. En un instante de claridad, recordé las historias. Las vidas que habían estado conectadas a este lugar y el eco de su dolor retumbaba en mi conciencia. Me giré hacia la figura de mi abuelo, su mirada llena de anhelo. Grampa, te elijo, dije, y con esas palabras, el aire se sacudió, la figura oscura se detuvo, paralizada en su avance. Un haz de luz emergió del medallón, bañando la habitación en un resplandor intenso. Las almas, ahora más definidas, comenzaron a ascender, liberándose del tormento. Mi abuelo se volvió hacia mí, y con lágrimas en los ojos, me sonrió, reconociendo mi sacrificio. Aquella figura se desvaneció en la luz como si se tratara de un eco de un hermoso recuerdo, pero la sombra no se detuvo. Con un grito que resonó más allá de la razón, se levantó, bramando de rabia. Las almas liberadas se arremolinaron a mi alrededor, alimentando el destello de luz. Sentí su energía empujándome hacia adelante, dándome más fuerza. Mi decisión había provocado un cambio, pero eso solo parecía enojar a la oscuridad. No puedes hacer esto, rugió la sombra. Este lugar es mío. Ustedes no pertenecen a este mundo. Con cada palabra, el frío se intensificaba, y temí que la oscuridad reclamara a las almas de nuevo. Sabía que debía actuar rápido, me concentré en el medallón, sosteniéndolo firmemente entre mis manos. Soy yo quien elijo tu final, grité al vacío, reclamando mi derecho. La oscuridad creció, como si la habitación fuera a implosionar. Entonces, con un último esfuerzo, lancé el medallón hacia la sombra, el choque fue brutal. El medallón estalló en una luz brillante, desatando un torrente de energía que zigzagueó por todo el sótano. Sí, grité, la sombra se detuvo y luego se desvaneció, gritando y luchando hasta desaparecer entre un susurro ahogado. La risa se extinguió, y el sótano, que había estado impregnado de miedo, se cubrió de un silencio abrumador, estaba de pie, temblando. Las almas empezaron a elevarse, agradeciéndome con sonrisas plenas y ojos que brillaban con un nuevo sentido de libertad. Has hecho lo correcto, susurró doña Elena, que ahora brillaba con una luz cálida. Elige siempre la verdad, Lucas. Pero cuando todo parecía calmarse, un escalofrío recorrió mi espalda. A través de las sombras del sótano, sentí una presencia oscura que aún acechaba, como si no todo hubiera terminado. Al mirar detrás de mí, vi que la puerta de salida estaba cerrada, y la luz que antes era iluminadora ahora proyectaba formas inquietantes en las paredes. Esto no ha terminado, susurré para mí mismo, sintiendo que otras sombras tanto de este edificio como de mi propia vida aún esperaban ser reveladas. Las voces de los otros residentes aún resonaban en la oscuridad, y aunque había liberado algunas almas, sabía que la historia del edificio no había revelado todos sus secretos. Me alejé de la escena, pero supe que, aunque había logrado una victoria, el fascino de esos misterios oscuros me seguiría acechando. Con cada paso que daba hacia la salida, me preguntaba cuántas verdades y sombras seguirían ocultas. Y si alguna vez podría caminar sin mirar atrás hacia el lugar donde el miedo y la curiosidad se entrelazaban. Nunca volví a ese edificio. Pero a veces siento que me llama por la noche, como un eco distante, insistentemente recordándome que hay más en este mundo de lo que vemos a simple vista. ¿Cuántas realidades y secretos se esconden a nuestro alrededor y realmente estamos preparados para encontrarlos? Tal vez, algunos misterios están destinados a permanecer sin respuesta.